tenía que haber sido ejemplo para otras tantas diócesis, ¿no? Porque Valladolid, de Valladolid a Zamora hay unos 100 kilómetros de distancia y aquí Rosa está de acuerdo conmigo, no hay tal decreto. Es más, el decreto que es ser su contrario. No permitamos que las mujeres formen parte de la cofradía. Creo que es un error y a lo mejor aquí Monseñor Blázquez me puede dar un tirón de orejas. Creo que la Iglesia es una institución que debe velar por la igualdad porque no tenemos que distinguir en las cofradías hombres y mujeres. Somos fieles cristianos y que en el bautizo estamos unidos. Y por lo tanto, el único requisito que se tiene que pedir para ser cofrade es estar bautizado. Y si yo quiero salir con la Virgen de la Soledad, salgo. Y si yo no quiero salir, porque en nuestra cofradía ocurre que hay muchos hombres que no quieren ser cofrades, porque es una cofradía mayoritaria de mujeres, libres son de decidir si se quieren hacer cofrades o no. Creo que la igualdad es una libertad. Y así de forma sistemática nos lo dice tanto la Constitución como cualquier norma jurídica que podamos estudiar. Y creo que como es una libertad, es la libertad de poder decidir sin veto alguno. Y si el Estado ya lo ha reconocido, vamos también las cofradías a reconocerlo. Y a lo mejor no hace falta decretazo. A lo mejor es que lo que tenemos que hacer es que desde las bases, desde los propios cofrades, seamos nosotros los que digamos, pues ahora voy a exigir que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Zamora deje a las mujeres. Pero sin embargo, cuando se las exige, se las dice que es que son feministas, que es que van contra Zamora, que es que van contra la historia, van contra las tradiciones. En Medina del Campo, cuando en el año 1986 se manda el decreto, las cofradías, de forma, digamos, un poco tácita, algunas de forma expresa, no permitían la entrada a las mujeres. Pero es que la regla fundacional de la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias en el siglo XIV permitía la entrada y la participación de las mujeres en las cofradías. ¿Por qué si en el siglo XIV se permitía esa entrada? O en el XVI, perdón. ¿Por qué no en el siglo XXI? Que se supone que estamos más concienciados en los temas de igualdad. Entonces yo creo que de este encuentro tenemos que sacar esa conclusión. Tenemos que pensar qué es lo que está pasando. Más que echarnos la culpa, porque a lo mejor la culpa son de los propios cofrades que no tenemos el coraje suficiente para decir, no, yo quiero ser cofrade de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y como mujer, no como mujer, ni como hombre, como fiel cristiano tengo derecho a salir con mi imagen si la tengo devoción. Y creo que ahí es donde debe estar la esencia de todo esto que estamos hablando. Y la Iglesia sí, la Iglesia tiene mucho que hacer, pero quien, digamos, tiene que dar la cara es la jerarquía eclesiástica. Y muchas veces la jerarquía eclesiástica, y lo siento, Monseñor, por no digamos, dar la cara o por no mojarse y por temor a que le digan que es que te has bajado los pantalones entre las mujeres, vamos a hacer un decreto en el que no se permita que una cofrade pueda salir con la Virgen de la Soledad el sábado santo. Me parece personalmente que es un retraso para la historia y para la superación de la igualdad en este país. Yo, por lo menos, es mi opinión. En contestación a lo que está diciendo Chema, el nazareno de Zamora, y te lo pueden explicar ella aquí mejor porque hay cofrades de esa hermandad. Yo vi esos estatutos y tuve a mi lado en León al hermano mayor o presidente de esa cofradía y afirmó rotundamente ante cientos de personas que se había establecido la igualdad. Y si tú te lees esos estatutos, es increíble lo que dicen, porque la igualdad no se ve por ninguna parte desde el primer momento en el que a la mujer no se le permite salir en la procesión principal de esa cofradía que era del Viernes Santo, que se llama la mañana. la procesión del viernes, la que tiene congregación. Entonces, están aparte. Es decir, él dijo que entraba en igualdad. La han admitido en la cofradía, de cara a la galería. Yo también me llamaron a Murcia para intervenir en un programa de televisión por teléfono. Y claro, ese señor dijo, y se jactaba delante de toda la comunidad de aquí, de Castilla y León, de el gran avance que había de esa cofradía hacia la igualdad con esos estatutos, pero es que la gente no los conoce. Entonces, no entiendo, el que sí los conoce es el que los ha firmado, que es el obispo de Zamora. Entonces, ahí es donde no entiendo, porque si vemos la actitud de la Iglesia, que es a favor de una mujer, ¿por qué admite y firma esos estatutos que realmente están expresando claramente desigualdad entre los cofrades que pertenecen a esa cofradía? Y eso todavía no lo podemos explicar, por mucho que tú digas que es la actitud que es la que tengamos que cambiar nosotros. Una pregunta, Victoria. Tú, desde tu panorama de presidente de la Federación Española,
estamos ciñéndonos a 3 o 4 diócesis de todas las que hay en España. Sí. ¿Cómo es el panorama en el resto? Es que es muy diferente. Yo te digo que en la diócesis de Cartagena no ha habido este problema, pero es que lo que yo conozco bueno, en Cataluña tampoco lo ha habido, en Valencia, en la diócesis de Granada, en Málaga tampoco ha habido esos problemas. Claro. O sea, ha sido un ¿Qué problema es que eso? Claro. pero ya no hay ninguna diferencia en ningún reglamento de ninguna cofradía. O sea, eso sí que te lo puedo asegurar, que ningún reglamento, en ningún estatuto reflejan en ningún momento esa desigualdad tan tangible y tan patente que se ve en esos estatutos, por ejemplo, que llaman la atención. Estamos hablando de cosas puntuales, entonces pregunto, Sí, cosas puntuales, que la línea general es buena, digamos. Sí, ¿o no? pero es que la línea general en las anteriores no ha habido ningún problema. Y lo que resulta curioso es que a 2011, y viendo el ejemplo de todas las demás, ¿por qué se sigue manteniendo eso? Eso es lo que no se puede entender. Vamos a continuar dando paso al público, al fondo. ¿Querían hablar? Hola. Yo primero haría una pregunta. Si el Estatuto Marco de la Iglesia es igual para toda España, porque en unos sitios se hace cumplir y en otros no. Entonces ahí es incongruente que el obispo que firme unos estatutos que no son legales ni para la propia Iglesia está incurriendo en algo, ¿no? Por otra parte, quería decir que sí es fundamental la parte de la Iglesia. Lo primero es que las mujeres nos unamos para poder conseguir o pedir lo que queremos. Hasta ahí de acuerdo. Después, evidentemente, se armará el alboroto en la cofradía, en la ciudad, si es pequeña o donde sea. Pero una cosa fundamental es que la Iglesia tiene que apoyar, porque sin ella no se consigue. Eso está súper claro. Nosotros en Cáceres hemos tenido un problema súper gordo, gordísimo, de muchos años. Y sí, nos hemos rebelado, hemos hecho muchas cosas, y lo que decían ellas, la ciudad te señala con el dedo. Eres un rebelde o eres lo que sea, de izquierda o de sabe Dios cualquier cosa que se quieran inventar. Porque no van a admitir nunca que, sobre todo en ciudades que son tan conservadoras, le quiten el puesto a ciertas personas. Eso por una parte, y la mujer está como invadiéndolos, ¿no? O les va a quitar algo. Pero fue fundamental el cambio de obispo. ¿Por qué? Porque el primero no hacía nada, ni hacía ni lo quería hacer. Firmaba estatutos, como lo que ha dicho Victoria, en el que era imposible comprender eso, que siguiera apareciendo la palabra hombre o varón, ¿no? Para tener los mismos los derechos. Sin embargo, fue un cambio de obispo y evidentemente tiene su tiempo, tiene su plazo, pero lo primero fue un cambio de estatutos de la cofradía, donde hubo que arreglar esas cosas. Y a partir de ahí, a quien le haya gustado como a quien no le ha gustado, las cosas se han hecho como es debido. Y fue fundamental que el obispo mediara y que hiciera respetar y cumplir el Estatuto Marco. No hubo más. Aparte, evidentemente, de que nosotros tuvimos que unirnos y decir lo que queríamos ser iguales y todo lo demás. Fíjate, en León se ha suscitado problemas por mujeres que quieren entrar en cofradías de varones, pero al contrario, no lo ha habido. Hasta que alguien, que esto que intentaba explicar yo antes, hasta que alguien, pues yo mismo mañana, solicite el ingreso en esa cofradía, no se va a generar en el seno de esa cofradía el problema. Es lo que intentaba yo decir antes. ¿Estamos en lo mismo? El caballero del fondo quería hablar de la última fila. Hola, buenos días. Me llamo Alex, también soy de León. A mí me gustaría remarcar nada más una pequeña cosa. A veces intentamos, y bueno, primero gracias a todos los que estéis interviniendo en la mesa y también en el público. A mí me gustaría que también cuando hablásemos de iglesia, primero remarco una idea que todos os asuste, somos todos los que estamos aquí somos iglesia y a veces a los cofrades nos cuesta un poquito entrar en ello, o mucho, y una también por diferentes motivos también ajenos a nosotros, no estoy diciendo que sea solo lo nuestro. Para mí una institución fundamental, y yo en el sur lo he vivido de otra manera, soy hermano de cofradías del norte, pero digamos que conozco también algo la pasión del sur, y mientras que en el sur la cofradía y la parroquia sí que se tienden puentes mutuamente con las historias y movidas que pueda haber entre una institución y otra, en el norte a veces
veces tengo la impresión que somos como satélites de la parroquia y por eso incluso a veces incomodamos, seamos hombres o seamos mujeres. Para mí la parroquia es una institución que antes siempre hablamos que si palacio, que si el obispado, que si... A veces debiéramos pensar cuál es nuestra participación en las parroquias. Y cuando digo nuestra, me refiero de todos los que estamos aquí, seamos hombres o seamos mujeres, porque es un tema fundamental. Segundo, alguien decía, es que nos señalan. No os quiero contar cómo nos señalan a los hombres que defendemos una postura que está puesta en el Código de Derecho Canónico del 83, y aquí hablo como teólogo también. En fin, hay una cosa que está clara, y es así. Pero, repito, por favor, no nos descentremos de la institución parroquial, que a veces estamos ligados a una parroquia y no a una casa de hermandad. Parece que es un club de fútbol. Y, por último, también, respecto a la postura de Monseñor Amigo, Rosa, corrígeme, perdona si falto a la verdad, Monseñor Amigo en Sevilla hizo una cosa cuando hace poco, yo leo la opinión de Zamora todos los días por cuestión familiar, porque mi mujer está zamorana, no por otra cosa, Monseñor Amigo de Zamora dijo la contraria. Entonces, sinceramente, a mí no me interesa que alguien haga algo bien o haga algo mal. A mí lo que me interesa es cuando alguien, si es capaz de decir una cosa y la contraria a 600 kilómetros aproximadamente, o 700 que haya entre Sevilla y Zamora, eso me preocupa más. La misma persona, no el obispo de Zamora, sino aquel que hace una cosa en un sitio y dice la contraria en otro. Y Rosa, te pido que me corrijas si he dicho algo que no eso, porque es que cuando lo leí tuve que volver a leer el artículo porque era como algo que intentaba situarme y fui incapaz de situarme. Gracias. Y yo... Cada cofradía tenía su sitio y su espacio y que había que respetar, ¿no? Si hay un exhorto y llevamos 3 años fuera de plazo, ya no hay que respetar, hay que cumplir. Y tienes toda la razón, ¿eh? Y se le preguntó, y yo entiendo que como la postura del obispo de Zamora era una, él no quiso mojarse. Yo lo entendí así, ya digo que además ha sido el año que más problemas ha habido en Zamora. Y nos la tuvimos que comer tal cual. Entonces, Rosa, volvemos a lo mismo. Tenemos que, o sea, tienen que tener claro entre todos ellos. Pero si yo creo que claro, el problema es que en determinados sitios, como no tenemos equipo de fútbol en primera, pues tenemos Semana Santa. Y ya está. Claro, no, si es así de claro. Pero nada si hay equipo de primera ya, ¿eh? Bueno, por eso no tenemos problemas, como nosotros no lo tenemos, pues la gente habla de Semana Santa. Y entonces no se puede quitar a determinadas torres que hay puestas y no se puede avanzar. Entonces mientras alguien no diga, el problema es que todos se agarran a lo mismo. Tradición, 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 pero nadie te explica cuál es la tradición. Podemos escuchar desde que una mujer no puede llevar un hábito del cister hasta cualquier otra barbaridad, pero da igual, porque nadie acaba poniendo el tope, y el tope hay que ponerlo en la ley, y la ley hay que cumplirla. Y repito, hay un exhorto que lleva 4 años del obispado en el que llevamos 4 años fuera de plazo, y las cofradías se han apalancado, y a la que no le interesa no renueva estatutos, y ahí seguimos. Si es tan sencillo como eso, no es más. Yo quería remarcar una de las cosas que dijo Alex, que hemos pasado muchas veces por puntillas, y es nuestra implicación. Estamos hablando hasta ahora de derechos, pero también tenemos que hablar de deberes, y muchas veces se nos olvidan y van parejos. Entonces, después de darle como le estamos dando a la jerarquía, también hay que verlo, por eso pregunto antes, a nivel general de toda España, ¿vale? También eso hay que verlo así. Y luego también hay que ver nuestra labor, porque como decía, les parece que son cosas diferentes. Es que los curas, es que la iglesia... No, es que la cofradía es una cosa y la iglesia otra. No, es que muchas veces vemos también un punto de vista que a lo mejor es el que a nosotros, o a muchos de nosotros, quizá nos interesa, ¿vale? Entonces, eso entronca también con otras cosas y quizá todo vaya relacionado. Yo decía antes que a mí me da la impresión de que muchas veces pasan, ¿no?, la jerarquía de nosotros. A lo mejor tenemos nosotros que preguntarnos por qué. Porque a lo mejor no toda la culpa es de la jerarquía. A lo mejor también nosotros tenemos parte de culpa. Yo no sé cómo está en el resto de ciudades. En León yo no sé cómo funcionan las hermandades, ni con la Zamora sí por Rosa. Pero en Andalucía la hermandad está totalmente vinculada a la parroquia, a la iglesia, ¿eh?
Tú tienes obligación de asistir a unos cultos, tienes obligación de asistir a cualquier acto que haga la hermandad dentro de la iglesia, siempre. En leones estatutarios también los hay, de los reales no se cumplen. Claro, es algo que te voy a decir. Estamos, una cosa es el papel y otra cosa es lo que uno le hace. Muchas veces miramos solo derecho, pero también nuestro deber. Yo te puedo decir, de ver con mis ojos, cómo un Via Crucis profesional, por ejemplo, en la que no hay una Eucaristía y luego de túnicas está un Cristo en Via Crucis, y cómo empieza, cuando se está haciendo Cristo, a llegar gente de la calle y gente de la calle. Es que a lo mejor también hay que atajar ese tipo de cosas. Estamos hablando de cosas puntuales, pero que claro, que está también dentro de un todo. Vamos a volver a dar la palabra a nuestro público. Había otras dos personas que querían hablar. Sí. Primero el del fondo. Sí. Bien. Buenos días. También es una hermandad de Cáceres. Yo voy a hacer una reflexión. Prácticamente venía en alusión a lo que ha hecho mi compañera también desde Cáceres. Tenemos que entender que el tema de la democracia se asume con todos unos derechos. La democracia se crea la Constitución y a partir de ese momento la Constitución sí, yo sé que es la parte que rechina, pero es la parte que la Iglesia acata inmediatamente. Democracia, Constitución, inmediatamente la Iglesia promueve los estatutos marcos y los recibimos en todas las diócesis y cofradías para adecuar nuestro estatuto al nuevo marco constitucional. Porque si no, la Iglesia, todo este tipo de asociaciones pasaría a un carácter asociativo ilegal. Sería como una secta. No se regiría dentro de lo que es el marco constitucional. Así de claro. Y ahora vamos al siguiente paso. La Iglesia lo asume y manda los estatutos marcos. Y aquí es cuando viene el problema. Cada obispo es autónomo y no hay un criterio. ¿Y entonces qué sucede? Que el obispo que se integra en todo lo que es el proceso constitucional y entiende que hombre y mujer es lo mismo, pero es lo mismo en la Iglesia como en la sociedad. ¿Y entonces qué sucede? Que ese señor empieza a trabajar porque los estatutos son leídos en el departamento correspondiente en los obispados, revisados, y el que no pasa el corte tiene que volverse para atrás. Y una vez se haga eso, claro, aquí viene ya la situación. El poder empieza a estar en la calle, en la sociedad. Cuando una mujer se ve marginada, en ese ámbito de la Iglesia o en cualquier otro, y aquí es donde vienen los grandes problemas, que es el que tuvimos en Cáceres. Es decir, yo sí hablo con conocimiento de causa. Yo soy un expulsado por defender el derecho constitucional y el derecho a la mujer. A mí mi cofradía me expulsó, aunque ahora le hayan dado la razón y hayan hecho que la mujer esté en igualdad de derechos. Pero yo sigo expulsado de la cofradía. Sigo expulsado. Que no sé. Entonces, este es el gran problema. La Iglesia somos todos y dentro de todos hay una parte importante que son las cabezas que rigen. Y las cabezas que rigen son los obispos, que formarán parte a la diócesis de concienciar y de revisar. Y es lo que hay que hacer. Y luego en cada sitio irán poniendo esas piquitas, porque habrá gente que solicite bien una carga activa, bien ser costalero, bien ser, ¿por qué no? Porque también se ha puesto en duda ser un camarero de una virgen o ser un camarero de un Cristo. Y tienen el mismo derecho, pues no son derechos reservados a mujer. Y entonces, a partir de esa situación es cuando tendríamos que decir, bueno, con este criterio tenemos que seguir para adelante. Y para adelante que la Iglesia no se vea implicada, porque todo esto que hemos hablado hasta ahora es que lo pones en la sociedad
y cada uno empieza a sacar punta a un lápiz para el lado que le incumbe. Y hacer piña hay que tener unión tanto de hombres y mujeres, y plantear esa fuerza en la sociedad. Hay veces que se plantea desde una única persona y es la que empieza la batalla, y luego vamos sumando. Y hay una parte más, permíteme añadirte, Breve, por favor. sí, que se nos ha pasado por alto también, y es, estamos hablando del obispo, estamos hablando de los obispos en la diócesis, pero esos obispos tienen su propio equipo, y también hay una serie de conciliarios en las propias cofradías que, en el caso de que se interesen, porque como digo, muchas veces se interesan, son quien tiene que decir, señor obispo, es que en mi cofradía pasa esto, es que en mi cofradía hay esto, porque muchas veces eso tampoco pasa, y también tiene su responsabilidad. Es decir, es una cosa, creo, que compartimos responsabilidad. Carlos, tienes la palabra. Buenos días, yo voy a hablar en modo de testimonio. Soy vicepresidente de una cofradía de aquí de Medina del Campo, de la Pava de la Columna, y el 80% de mi cofradía son mujeres. Organizamos un rosario para hombres, rosario de penitencia para hombres, que organizamos mujeres y hombres. Las mujeres no están de acuerdo totalmente, junto con la parroquia. En la parroquia hay mujeres y hombres, y solo asisten hombres. De hecho, hoy vamos a sacar a ese Cristo. Las mujeres se han apuntado a cargar al Cristo. Nadie les ha dicho nada. Eso es un testimonio de lo que tenemos aquí, por ejemplo, en Medina, que no hay eso que estoy escuchando por ahí, que vamos, que parece que estamos en el tercer mundo todavía. Gracias. Yo tengo la impresión de que en los sitios donde hay problemas son sitios contados, muy contados. De modo que, gracias a Dios, yo creo que se ha avanzado también en el campo de las cofradías muchísimo en este camino de la igualdad, si somos iguales. El varón y la mujer ante Dios somos iguales, si somos iguales en la iglesia, si hemos recibido un mismo bautismo. Yo creo que no hagamos un problema general de lo que es una cuestión particular. Yo no digo que no haya problemas en tal sitio o en el otro. Necesitaríamos tener una información adecuada de lo que ha ocurrido en tal sitio o en el otro. Y evidentemente, ni desde aquí ni desde otro lugar tenemos la autoridad para decir, pues en tal sitio tienen que hacerlo así o tienen que hacerlo de la otra forma. Aquí no es cuestión de derecho constitucional, es de otro orden. Yo creo que con el paso del tiempo hemos ido pasando de una tradición que no se cuestionaba, no se había cuestionado, a una toma de conciencia que es legítima, de la igualdad de unos y de otros, y en unas ocasiones se ha dado el tránsito a unos nuevos estatutos sin problemas, y en otros momentos sí puede haber problemas. También a veces hay resistencia dentro de las mismas cofradías, ¿eh? No solo es cuestión exterior, también entre las mismas cofradías. Hay que ver entonces lo que puede ser la inercia del tiempo, los estatutos lo que dicen, y habrá que reformarlos adecuadamente. Hay otros momentos en que puede haber también prejuicios, puede haber una insuficiente maduración de la conciencia en este punto, pero no hagamos problema general de lo que es un problema en 3, en 5, en 7 o en 2 casos. No hagamos problema de eso. Y desde aquí nosotros tampoco vamos a hacer una especie de manifiesto para decir, en tal cofradía y tal sitio tienen que hacer esto o lo otro. Ustedes tienen la autoridad, y yo tampoco tengo la autoridad para ello. La autoridad partimos de la base de que ninguno la tenemos, pero sí tenemos voz. Sí tenemos voz y podemos hablar. Todos, evidente, todos. Es una manera también de decir, no estamos de acuerdo con esto. Pero es evidente, mire, Germán, es evidente que la voz de usted en la cofradía a la que usted pertenece de Granada es lo misma que si usted formara parte de una cofradía, pensemos aquí se ha hablado
de Cáceres o de Zamora. El de otro orden. Sí, sí. Bueno, a modo de conclusión, para concluir, finalmente, les pido una opinión personal a cada uno de nuestros ponentes con una breve pincelada a la valoración de la actuación de la Junta de Semana Santa sobre el tema de la mujer en la cofradía, que es la única pregunta que no hemos podido tocar. Ahí me permitís que me vaya ya, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Y bienvenidos todos. Pues yo pienso que según la ciudad y la problemática pasa igual. Donde no hay problema, la Junta de Gobierno no tiene ninguna problemática y actúa de una forma natural, pero yo pienso que en muchos sitios no se está empujando, digámoslo así, para apoyar esas situaciones y apoyar a la propia Iglesia en los estatutos marcos que hemos establecido y pienso que la Junta de Cofradías podría hacer algo en donde hace falta hacerlo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, pues yo pienso, hablo concretamente de mi comunidad. Nosotros no tenemos, gracias a Dios, muchos problemas sobre este aspecto y si estoy viendo que Zamora parece ser que sí lo tiene, yo voy a dar un consejo, si me lo permite. Están unidos lo máximo a lo que es el arzobispo de vuestra comunidad, integrarse en la hermandad, integrarse en la iglesia y pedir perfectamente que no puedan estar unidas en la misma hermandad. No debéis de pedir, insistir. ¿Por qué? Porque es muy importante que si tú insistes, consiguen las cosas. Si lo dejáis solamente para el día que tenéis que salir, que dudo que no es así, pero lo dejáis solamente para la fecha en que tenéis que salir, evidentemente no os van a ayudar mucho, pero si estáis muy unidas, yo creo que sí lo podéis conseguir. Bueno, nosotros en Granada tuvimos problemas con la Junta de la Federación de Cofradías porque nos impusieron al presidente de la Federación de Cofradías. Nos lo impuso nuestro querido arzobispo. Sí es cierto que nosotros no tenemos problemas con ellos, puesto que dentro de su Junta de Gobierno tiene mujeres, pero no es un presidente que hayamos elegido la cofradía ni las hermandades. Con lo cual, ahí, si me lo permitís, me voy a reservar la opinión. La Junta de Cofradías permanece al margen, está un poco esquivando como tantas otras cosas. De hecho, la Junta de Cofradías sería para hacer otro encuentro sectorial solo para hablar de Junta de Cofradías y también daría de sí. Y en cuanto a mi opinión personal, me han preguntado también sobre el tema de la mujer cofradía y la cofradía. Yo creo que se puede resumir una frase muy sencilla, ¿no? Yo no entendería una Semana Santa sin mujeres, como no la entiendo sin hombres, como no la entiendo sin rubios, sin morenos, sin altos, sin bajos. Es la sociedad misma, la sociedad misma, una asociación pública de fieles a manifestar su fe, ni más ni menos. Bueno, os comento una cosita que va dirigida a dos miembros que han venido conmigo desde Sevilla, que bueno, estamos muy ligados porque es hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Darle las gracias a él y a un delegado de culto, también señor Cuto, al hermano mayor, Fernando Rodríguez y Cuto Rodríguez, por darle las gracias por haberme acompañado, porque verdaderamente para mí eso es un apoyo. Gracias. Todos están invitados a un café fuera, una breve pausa entre las dos mesas de debate y